Hola amigos, ¿cómo están? A pedido de los hermanos mexicanos voy a relatar mi viaje a ese lugar maravilloso que es México, México mágico. Antes de mi viaje se dieron dos revelaciones importantes para mí, que me dieron propósito para realizar el viaje. Una noche soñé que era un indígena en la selva y me llevaba una semilla grande como un balón para ponerla a salvo. Y sentía que ahora la tenía que devolver. Luego soñé que en el diagrama de la flor de la vida volvía a colocar las semillas y todas las mancias que comprendían el mecanismo del disco solar. La llave interdimensional que permitiría a Gaia pasar a quinta dimensión. Hice una fotocopia de la flor de la vida y comencé a poner en ella los 12 signos zodiacales, con sus ascendentes, el calendario maya, el I Ching, el árbol de la vida, el enneagrama, la estrella de 6 puntas, la numerología, la cabalá, etc. Y todo tenía su lugar. Se me dio entonces por probar con dados y péndulos, un péndulo, tenía dos ahí, y sobre el dibujo y funcionó. Pero sentí que era como una ouija y no debía usar lo que desconocía. En el viaje anterior, un amigo me había traído tierra de la pirámide de Keops de Egipto, así que junté unas semillas de los árboles de mi patio, la tierra de Keops, el diagrama, mi guitarra y me fui a México, el 5 de septiembre del 2019. Unos días antes, mi ahijada Estefanía Bourdieu me había hecho una lectura de cartas angelicales y me dijo que si iba con la energía de Quetzalcóatl. Y en el momento que estaba pensando si viajaba o no, un amigo me envía un video de cóndores en la sierra, en las altas cumbres. Mientras miraba el video de los cóndores, suena el teléfono y otro amigo me pide alojamiento para unos sacerdotes incas. Bueno, unos días antes, un maestro espiritual, Jorge Rauch, en una conferencia pasa información de una glándula semilla en la amígdala del cerebro, que era la que pauta la defensa del organismo. Y era la que se había sacado al padre sabio de Mesoamérica y coincidía con esa semilla que debía devolver. Según supe después, para que la conquista de América fuera posible sin dañar la energía femenina, esa era la semilla que tenía que devolver, para que la energía del Padre Sabio bajara de los estados del sur de Estados Unidos al Golfo de México. Y de allí se abriera el Kundalini hasta el sur de Chile, pasando por todo el Amazonas, y surgiera la nueva Mesopotamia, la Mesopotamia de la nueva humanidad. Bueno, y saqué el pasaje. El 5 de septiembre llegué a la Ciudad de México y me sentí en casa. Fue muy extraño. Sentía que ya había estado ahí. Irma la Dulce, así la llamo a nuestra anfitriona, la señora que nos recibió, nos llevó a unos baños termales cerca del aeropuerto, pues quedaban de paso a su casa. Allí era una antigua clínica y había una capilla. Y nos comentan, cuando estábamos ahí, que estaba construida sobre una pirámide azteca. Cuando intento entrar a la capilla, al suelo, trastabillo y me caigo. Lo tomo como una señal y pido perdón. Mi ser me había puesto de rodillas ante ese lugar sagrado. Tomamos el baño termal y conectamos nuestra agua corporal, energía e información con energía de México. Salimos de allí, desayunamos, nuestro primer contacto con las comidas mexicanas, y después al llegar a la casa de Irma nos recibe Ángel, el hermano de nuestra anfitriona. Le digo, hola, me llamo Dino, y él me responde, mirándome fijamente, Dizzy, mejor.
Dizzy era el nombre con el que me llamaban mis compañeros del centro de rehabilitación de Púrnima en Merlo. Esto ese hombre, don Ángel, no lo podía saber. Al otro día comenzamos nuestro periplo por la Ciudad de México, con Nidia, nuestra guía, y que nos llevaría al Museo de Antropología, donde está la historia viva de las culturas tolteca, azteca y maya. Bueno, lo que me pasó allí también es muy importante, muy especial. Igual yo ya estaba en las nubes, ¿no? Desde que entré a ese lugar viví emocionado. Ni bien entro, hacia la izquierda, en una de sus naves veo en piedra gigante la serpiente emplumada en piedra. ¡Wow! Y en sus ojos se dan vuelta y al revés veo el ojo de Horus. Bueno, de ahí en más fue solo emoción tras emoción. Estaba en casa, había vuelto. O por lo menos la energía que viajaba conmigo había vuelto a casa. Unos días después partimos hacia Tulum, donde habíamos alquilado una casa, pues el hotel que habíamos reservado había tenido inconvenientes y me esperaba otra sorpresa. La casa estaba a 5 minutos del cenote Angelita. Un cenote es un ojo de agua conectada a cavernas subterráneas donde se mezcla agua dulce y salada y se interconecta con otros cenotes. Allí debía iniciar la devolución. ¿Sí? El cenote Angelita era donde Quetzalcóatl hacía ofrendas a esa madre que no conoció, pues ella murió cuando él nació, y al igual que Moisés, fue arrojado a las aguas. Y la historia es muy similar, pues bien, a la mañana siguiente tomé con Roberto Garimaldi, uno de los compañeros de viaje, uno de los autos que habíamos alquilado, y nos fuimos al cenote Angelita. A su entrada había una humilde capilla casera de madera y chapas. Era un lugar muy, muy humilde. Yo pensé que por su historia sería un complejo turístico más armado, ¿no? Pero no era así, ¿no? Llegamos al cenote caminando, de la entrada unos 40 metros, 50 metros. Me siento a orillas del lago, hermoso. Saco mi guitarra, despliego en el suelo la flor de la vida, las semillas y comienzo a cantar. Una canción que había preparado para ese viaje. Y en el mismo momento escucho una motosierra tronar a unos 50 metros. Y me largué a reír. Por fin entendía otra señal. Que no estaba en mi voluntad el viaje, sino en dejarme llevar. Antes de viajar había intentado hacer regresión de vidas pasadas y cada vez que iniciábamos la sesión con la facilitadora Aide, en la casa de al lado comenzaba una motosierra. Tuvimos como 2 horas casi, 1 hora y media seguro, varias veces, y no pude hacer la regresión. Esa señal que se repetía me decía que no debía indagar, sino dejarme llevar. Finalmente, después de mi ritual, me quedé ahí y me metí al agua. ¡Wow! Y allí me vinieron imágenes y sensaciones. Y pude recordar a los niños jugando en las pequeñas arañas que caminaban sobre el agua y los guerreros que se arrojaban a lo profundo, al inframundo, en la consagración de sus pruebas mortales. Cantamos, meditamos. Y bueno, ahí estaban mis semillas, la tierra de Keops, el diagrama de la flor de la vida, las canciones. Ya está. Me había cumplido, pero bueno, al retirarnos nos detuvimos en la capilla y agradecí, lloré y prometí volver. En la casa en Tulum estuvimos haciendo un curso de co-creación guiados por Patricia Viñas, una profe, una maestra espectacular.
Y un poco por pícaro y para probar, yo abría mis registros akáshicos y los mantenía abiertos durante las clases, lo que me llevaba siempre a profundizar un poco más mis abstracciones. Un día, cuando mis compañeros se fueron a la playa, decidí quedarme a hacer movimientos de tai chi en la pileta, para bajar tanta inquietud. En un momento dado, estando en el medio de la pileta, observé que por efecto óptico, los bordes del piso subían hasta el borde del agua. Y me dije, como es arriba, es abajo. Y me imaginé otro yo y otra piscina abajo más invertida. Entonces me hundí en lo profundo y observé que el interior de la pileta era rectangular, era neutro. E imaginé que mi otro yo también hacía lo mismo y se unía en ese neutro a modo de Merkaba a través del agua, conectando mis mundos, los planos neutros de mi realidad. Había comprendido cómo funciona la ilusión de la realidad. ¡Wow! Después de unos días de curso, nos fuimos a Palenque, donde hice mi ritual. ¿Sí? En esos templos en medio de la selva. Me fascinó el lugar, pero sentí mucha soledad y dolor. Visitamos el pueblo zapatista en homenaje a Roberto Barrios y luego fuimos a Emiliano Zapata. Nos agasajaron, hermoso. Fuimos agasajados por Carlos y sus padres. Hermosísimo. Todos esos lugares compartimos nuestra música con mis amigos Lucky, Di Pascua y Roberto Garimaldi. Lucky y Roberto, excelentes músicos. Y bueno, después de allí nos separamos del grupo. Luciano y yo nos fuimos a DF y ellos siguieron a Colima. En DF nos hospedamos en la casa de Blanca y Coquiño, a pocas cuadras de la casa de gobierno, en pleno centro del DF. Al segundo día, Coquiño nos llevó a conocer Teotihuacán con sus 3 pirámides, la del Sol, la de la Luna y la de Quetzalcóatl. Imagínense cómo estaba yo con mi energía. Subimos a la del Sol y subimos a la de Luna. En la del Sol estuvimos mantreando con un grupo de México, de otros pueblos, y la de la Luna también bellísima. Pero la sorpresa fue en la de Quetzalcóatl. Cuando llego había un chamán extranjero tocando una flauta con una melodía andina a modo de mantras. Y luego que él terminó, yo hice mi ritual, siempre con mis semillas, diagramas y canción, corazones que brillan. No hay nada que curar, está todo curado. Sanar es recordar lo que se me ha olvidado. Y bueno, así empezaba la canción. Para mí hasta entonces había sido un juego que me permitía fluir la experiencia. No podía pedir más, era la felicidad. En esas vueltas encontramos con Lucky un pequeño bar, el Bauhaus, y nos hacemos amigos de Marcelo. Era un café cultural y allí participamos de un encuentro de artistas, pintores, poetas. La calidez de Marcelo y su hija y todos los mexicanos nos daban ganas de no volver. Queríamos quedarnos. Muy bello. Al otro día, a modo de despedida, salgo a pasear solo hacia el Museo de Bellas Artes para sacar fotos para mi hija Aldana, que es artista plástica. Me paro en una esquina y le pregunto a un policía la ubicación del museo. Me pregunta de dónde soy, le digo de Argentina, comenzamos a charlar y terminamos hablando de ovnis y de cultura. Él me dice, aquí a 3 cuadras comenzó todo en el Hospital de Jesús. Allí hay una iglesia con los restos de Hernán Cortés. Bueno, qué bárbaro, pero yo iba para otro lado, le agradecí la información.
Y cuando me iba hacia el museo, le pregunto, gracias, ¿cómo te llamas? Ya se me había pegado el canto mexicano, la tonada. Y él me responde, Miguel. Entonces me digo, si Miguel me lo dice, voy para el otro lado. Porque el arcángel Miguel es mi energía por fecha de nacimiento. Entonces crucé la calle y habría hecho unos 30 metros cuando veo un cartel, Museo Israelita. Pregunté en la puerta si podía entrar, me dijeron que sí, me pidieron una identificación, me dieron un gafete y entré a la sala del museo. Al entrar en ese recinto comencé a temblar, como una hoja. Allí estaba parte de mi otra historia. Si bien yo no soy hebreo, en algún tiempo mi energía lo fue. Y allí encontré los dos nexos que unían mi historia y mi viaje. Un plato de cerámica con la flor de la vida, realizado a principios de siglo por un hebreo. Y un candelabro de 9 brazos. Así, muy trémulamente canté mi canción, hice mi pequeño ritual de canciones y emociones. Entonces comprendí de dónde venía mi mancia con las cartas españolas y los conocimientos de numerología y cabalá que habían aflorado en mí los últimos años. Salí de allí y me dije, bueno, ya está el día, completo. Sentía calor y emoción al mismo tiempo. Caminé unos metros y diviso la puerta de un edificio de piedra con 2 guardias. No había ningún cartel, pero pregunté, disculpen, ¿hay algo para ver aquí? Y me dicen que sí, que había una muestra de cuadros y de artistas que hacían esculturas. Y wow, lo primero que veo al entrar al patio de ese lugar hermoso es una escultura en metal, con el hombre de Da Vinci montado en un giroscopio a modo de Merkabah. Esa era la imagen idéntica a la que yo había visualizado en la piscina en Tulum. Así que así viajábamos entre los diferentes planos de existencia. Todo cobraba sentido. Ahí me enteré que el edificio pertenecía al Ministerio de Relaciones Culturales de México. Después de ver las obras y sacar fotos para alguien, salí y no podía creer lo que me pasaba. Todo era mágico. No había caminado 30 metros más y veo una iglesia. Decido entrar para sentarme y tratar de metabolizar lo que me estaba ocurriendo y otra sorpresa. Era una biblioteca gigante, con murales, con pinturas que representaban lo que estaba viviendo. Del piso al techo, 20, 30 metros de altura, las pinturas. Y había sido una iglesia de un antiguo convento, ahora era una biblioteca. ¡Wow! Y bueno, ya a esa altura me podían haber vuelto por la emoción que sentía, ya podía haber vuelto a la casa. Pero bueno, decidí seguir hasta el hospital. Eran 2 cuadras, solo 2 cuadras. Llego a una avenida y enfrente estaba el hospital. Un edificio cuadrado, moderno. Me digo, bueno, la iglesia será una capilla dentro. Y decido entrar. Pido permiso, sin decir a qué iba, pero bueno. Subí unas escaleras y llegué a unas terrazas con corredores amplios que iban hacia el centro del lugar. Había 3 jardines. Paso el primero y llego al segundo. En el jardín central veo un mural gigante representando a Moctezuma y a Hernán Cortés pactando la rendición.
Ese era el lugar exacto donde estaba la residencia de Moctezuma, luego la de Cortés, el punto cero del octógono de la Ciudad de México, donde había comenzado la conquista de América. Allí hice mi ritual de amor, perdón y devolución. Sentí que se había cerrado el ciclo, había comenzado en el cenote Angelita y había terminado donde todo comenzó. Era todo muy real. Aún hoy, al recordarlo, parece irreal. Y agradecí toda la experiencia, pues sentía que estaba sanando conmigo mismo una vieja deuda. Allí pregunté por la capilla y me dijeron que a la vuelta estaba la iglesia con los restos de Hernán Cortés. Así que allí fui. Era muy antigua. Me pareció un viejo barco varado sin luz. Descansé unos minutos y al salir pregunto si había algún otro lugar para conocer y me dicen que a una cuadra está el Museo de la Ciudad de México. Parecía hasta ese momento una montaña rusa, como que todo hubiera estado preparado. Así que ya seguía. Y cosa extraña, a ese punto se había ido mi pesar, mi cansancio, como si hubiera dejado un peso en el camino. Y fui allá. Pagué la entrada, me dirijo al primer piso donde había una muestra del pintor Gilberto Aceves Navarro. Un anciano pintor que en su silla de ruedas recorría el recinto contando anécdotas a sus exalumnas. Fue muy lindo, muy bello. Logro filmar mientras contaba mi episodio, mientras contaba él un episodio de su vida. De cuando el príncipe heredero de España, amigo suyo, se pierde al llegar a México. Él lo había invitado porque él pintaba en España y en un viaje que hizo lo invitó al príncipe. Así que él se vino en avión y el príncipe, que no le gustaban los aviones, se vino en barco. Pero se perdió al llegar. Imagínense, para los responsables del gobierno y embajada, se perdió el príncipe. Llegó el barco y el príncipe no está. Bajó, pero desapareció. Bueno, y luego de unos días lo encuentran en los burdeles del puerto, alegremente atendido por las doncellas del lugar. ¿Qué tal? A lo cual Gilberto le hizo un cuadro del príncipe y sus amigas ocasionales. Esto, que podría haber sido solo una anécdota más, meses después tendría un impacto profundo en mi proceso. Cuando le envío el video editado a Mayú, una de las alumnas del maestro que estaba ahí en ese momento, que me había pedido que cuando lo editara se lo enviara, me dice que Gilberto había fallecido. Pero seguramente antes de partir me hizo un regalo y después estuvo conmigo. Salí del museo, volví a la casa de Blanca, de Rosa Blanca, hermosa, una gente bellísima, y de Coquimbo, con un sol en mi corazón. Se había completado el ritual. Comenzó en el cenote Angelita, en Tulum, Palenque, Barrios, Zapata, el Museo Israelita, y terminaba en la casa de Moctezuma. El ciclo se había cerrado, pero lo que venía no estaba en mis planes. Esa tarde salgo con mis amigos al centro, con Roberto y con Luciano, y había un festejo en la plaza del Zócalo. Estaban montando un escenario y pido permiso para sacarme una foto en el escenario con la guitarra. Y cuando estoy arriba del escenario comienzo a cantar a capela, ¿no? Corazones que brillan. Y suena en toda la plaza, porque la acústica del lugar es impresionante. Asustados seguramente de una reprimenda a los sonidistas, cuando vieron que la gente se empezaba a acercar,
pusieron música y bueno, se acabó mi recital. Pero yo me había dado el gusto de cantar en el Zócalo, ¡wow! No sé, nos fuimos al lado de la catedral y estaban haciendo un baile ritual nahual para el águila y me puse a bailar con ellos. Cuando volvíamos por la peatonal en la esquina de una calle también había un hombre con un calendario maya en el suelo. ¡Wow! Al verlo llamé a los otros y les digo, vean, miren, este calendario es real, es exacto, ¿sí? El de los caldeos, asirios, mayas, ¿sí? El gregoriano no es exacto, no necesita de un año bisiesto. El hombre me mira, el hombre que estaba con el calendario, me pide la fecha de nacimiento y me ubica en la casa del jaguar, en la número 1. Me pide el nombre y vuelve a dar la casa 1. ¡Wow! Me mira y me pregunta, ¿usted a qué vino a México? Ay, todavía me acuerdo y me emociono. Muy tranquilo le digo como una anécdota sin importancia. Vine a devolver la semilla. Pensando que me iba a preguntar de qué hablaba, se plantó delante mío y me dijo a modo de saludo y reconocimiento, Quetzalcóatl, y comenzó a hablarme en náhuatl. Turbado, le agradecí. Esto no lo esperaba. No tenía que preguntarle nada. La situación hablaba por sí misma y ya me había pasado algo similar. Lo saludé y me fui. Los amigos se habían ido, así que me fui. Hoy me hubiera gustado poder hablar de mi propósito con ese hombre. A la tarde volvimos a salir y bueno, qué sé yo. Y la amiga Irma nos lleva al encuentro de René May. ¿Qué tal? Era el día de su cumpleaños, de René May. Y en un parque fantástico lo disfrutamos mucho, mucho. El único día que René May hace algo para todos es el día de su cumpleaños. Y la causalidad me había llevado ahí. Cuando termina el encuentro de René, ¿sí? Observo que hay unas personas que abrazaban los árboles a la salida del parque. Una señora se desprende de su árbol. Estaba ahí muy emocionada y triste y comienzo a cantarle un tema mío que se llama, que no es mío, es un tema que bajó, se llama Necesito un árbol. Necesito un árbol que me dé un abrazo, conciencia de vida, una flor, un tallo. Y bueno, me escuchó, vino hacia mí y nos abrazamos. ¡Wow! Ya está. Y bueno, y dejamos México, llenos de amigos. Y con una sensación mía, por lo menos, de otra vez irme de casa. Cuando volvíamos en el avión, se nos sientan al lado, en las butacas de al lado, unos ingenieros agrónomos mexicanos que viajaban a Perú, a intercambiar semillas autóctonas, conocimiento de cómo cultivar esas plantas. El que estaba a mi lado me hablaba de la maca peruana y otras semillas, otros cultivos. Yo me pregunté qué conexión había entre esa semilla y la que yo había ido a devolver. Y al llegar a Córdoba, al aeropuerto Pajas Blancas, mientras esperaba en el lobby el otro avión en el que venían mis compañeros, se sentó un hombre al frente y comenzamos a charlar.
y venía de Ecuador y para mi sorpresa me comentó que era ingeniero agrónomo. Me estaban contestando la pregunta, no me podía ser el que no escuchaba. Y me dice que la maca era ecuatoriana y sus secretos los guardaban los indios macaebos, ¿sí? Como los de la Biblia. Por eso era maca. No los pude encontrar por internet, pero sí encontré los macaebos en la Biblia. Al otro día, al despertar, ya en carpintería, en mi pueblo, acá en San Luis, a la mañana prendo la televisión y veo y escucho. Revuelta indígena en Ecuador. ¡Wow! 2 de octubre. Después, al poco tiempo, Bolivia, Chile, matanza, toda la energía se estaba liberando. Y me llamé a silencio. Por 5 meses me dediqué a pintar. No podía escribir. Lo que estaba pasando al mundo me estaba pasando a mí. Solamente eso. Y después siguió. Así que esta es mi historia. Mi pequeño relato, quizás haya mucha fantasía, muchas casualidades, pero hay mucho corazón. Hay algo que me llevó a todos esos lugares y que aún hoy palpitan en mí. Y bueno, este es mi pequeño regalo, ¿sí? Para que algún día, ojalá mis hijos, Tamara, Dana y Leo, algún nieto se viene, recuerdo del abuelo loco. Y bueno, otro día voy a relatar, este es mi segundo viaje iniciático, voy a relatar mi primer viaje, que fue muy, muy fuerte también. Fue con menos acontecimientos, pero hubo un par muy, muy fuerte, muy, muy contundente y muy claro. Gracias por escuchar. Un abrazo. Y gracias a México. Gracias a todos mis amigos mexicanos. Gracias. Gracias a Cintia, que también me ayudó a viajar. Así que, y a Pablito. Ellos hicieron posible el viaje también. Un abrazo grande a toda la humanidad. Y a Gaia, a la Madre Tierra.